Buenos días, vamos a dar inicio con la sesión de aprendizaje de una nueva obra literaria que corresponde a las obras de Oscar Wilde, que es una serie de narraciones que comprende, ¿no? El relato de este autor famoso francés. Bien, entonces el título es El fantasma de Canterville, pertenece a la literatura francesa. El autor es Oscar Wilde. Bien, dice, cuando Mr. Hiram B. Otis, el ministro de América, compró Canterville, Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad, porque la finca estaba embrujada. Necedad es una torpeza. ¿Sí? Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. ¿Ven? Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, ya, estamos ahí. Dice, nosotros mismos, dijo Lord Canterville, Buenos días, profesor. buenos días, nosotros mismos, dijo Lord Canterville. Buenos días. Buenos días. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros. Estando vistiéndose para cenar, me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente. 5 soles el kilo de fresa. Para el jugo, la mermelada, la fresa. Prosigo. Que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College, ¿no? De Oxford, después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no podía ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Maylor, respondió el ministro, adquirí el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llegó de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos, nuestros jóvenes y avispados que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas. Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno. El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville, sonriendo, aunque quizás se reside a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes, hace más de 3 siglos que se le conoce. Data en precisión de 1574 y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Va, los médicos de cabecera hacen lo mismo. Lord Canterville, amigo mío, un fantasma no puede existir y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente son ustedes muy naturales en América, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo le previne. Algunas semanas después se cerró el trato y a fines de estación el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville.
Mistress Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia R. Tapsan de la calle West 52 había sido una ilustre beldad de Nueva York, era todavía una mujer guapísima de edad regular, con unos ojos hermosos y un perfil soberbio. Muchas damas americanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción de Europa. Pero Mistress Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa bajo muchos aspectos y hubiese podido citársela en buena lid para sostener la tesis de que lo que tenemos todo en común con América hoy día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio de bastante buena figura que se había erigido en candidato a la diplomacia. Dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas y aún en Londres, pasaba por ser bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria. Aparte de esto, era perfectamente sensato. Miss Virginia E. Otis era una muchacha de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa y sobre su pony derrotó una vez en carreras al viejo Lord Pilton, dando 2 veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de Cresci, que lo propuso acto continuo el matrimonio. Y sus tutores tuvieron que expedirle aquella misma noche a Elton, bañado en lágrimas. Después de Virginia venían 2 gemelos conocidos de ordinario con el nombre de Estrella y Blandas, porque se les encontraba siempre ostentándolas. Eran unos niños encantadores y, con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterbury Chase estaba a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, en que el aire estaba adornado de olor a pinos. De cuando en cuando oíase una paloma arrullándose con su voz más dulce, veíase entre la maraña y el fru-fru de los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas los espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales y sobre los collados herbosos levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron a la avenida de Canterbury Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de las cabezas y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas. En los escalones se hallaba para recibirles una vieja pulcramente vestida de seda negra con cofia y delantal blancos. Era Mistress Umey, el ama de gobierno que Mistress Otis, a vivos requerimientos de Lady Canterbury, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a la familia cuando echaron pie a tierra y dijo, con un singular acento de los buenos tiempos antiguos, les doy la bienvenida a Canterbury Chase. La siguieron, atravesando un hermoso hall de estilo Tudor hasta la biblioteca largo salón espacioso
que terminaba en un ancho ventanal acristalado. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, sentáronse todos y se pusieron a curiosear en torno suyo, mientras Mistress Umey iba de un lado para el otro. De pronto la mirada de Mistress Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea, y, sin darse cuenta de sus palabras, dijo a Mistress Otis: Mistress Umey, veo que han vertido algo en este sitio. Sí, señora, contestó Mistress Umey en voz baja. Ahí se ha vertido sangre. Es caprichoso, es espantoso, exclamó Mistress Otis. No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente. La vieja sonrió y con la misma voz baja y misteriosa respondió: es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo año por su propio marido, Sir Simon de Canterville. En 1565, Sir Simon la sobrevino 9 años después, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre había sido muy admirada por sus turistas y por otras personas, pero quitarla imposible. Todo eso son tonterías, exclamó Washington Otis. El producto quitamanchas y limpiador incomparable, el campeón Pinkerton, hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos. Y antes de que el alma de gobierno aterrada pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. Ya sabía yo que el Pinkerton la borraría, exclamó en tono triunfal, deseando una mirada circular sobre su familia, llena de admiración. Pero apenas había pronunciado estas palabras cuando un relámpago formidable iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a Mistress Umey, que se desmayó. ¡Qué clima más atroz!, dijo tranquilamente el ministro encendiendo un largo veguero. Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre, quizá, que lo mejor que puedan hacer los ingleses es emigrar. Querido Hiram, replicó Mr. Umey, ¿podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso. Ya, un notito ahí. Hueva. Descontaremos eso de su salario en caja, así no se volverá a desmayar. En efecto, Mistress Umey no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente. Con voz solemne advierte a Mistress Otis que debía esperarse algún disgusto en la casa. Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que pondrían los dedos de punta a cualquier cristiano, y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban. A pesar de lo cual, Mr. Otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia, cuya
sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que se le aumenten el salario. Se retiró a su habitación renqueando. Bien, entonces ahí voy a pedir a que tengan presente de que este relato corresponde a un nuevo estilo de la literatura. Entonces ya no es el Principito, sino ya es una serie de capítulos que vamos a leer sobre el escritor francés Oscar Wilde, ¿no? Sobre el escritor. Entonces el fantasma de Canterville, como su nombre dice fantasma, va a un contexto de lo real a lo irreal, ¿no? La presencia de un fantasma. Bien, entonces vamos a empezar con la lectura personal. A ver, Alarco va a leer este texto subrayado. Cuando Mr. Hiram B. Otis, el ministro de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad, porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de las más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis, cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en este sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos. Bien, entonces, prosiguiendo con el texto, ruidos misteriosos que llegaban al corredor de la biblioteca. Milo respondió el ministro: adquiriré el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar, y esos mozos nuestros jóvenes y avispados que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonnas. Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros públicos, o que para pasearla por los caminos como un fenómeno. Bien, entonces tenemos acá, a ver, Padilla para leer el texto subrayado. Sí, profesor. A ver, en voz alta. El fantasma existe. Me lo temo, dijo Lord Canterville, sonriendo, aunque quizá se resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de 3 siglos que se le conoce. Data con precisión de 1574 y no deja de mostrarse nunca cuando está a punto de ocurrir alguna defunción. Bien, en la familia, defunción. Entonces sabemos que defunción
es la muerte de una persona bajo un documento que es la partida de defunción. ¿Sí? Entonces, los médicos de cabecera hacen lo mismo. Lord Canterville: amigo mío, un fantasma no puede existir y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. A ver, ¿Tupa va a leer este texto subrayado? A ver. Realmente son ustedes muy naturales en América, dijo Lord Canterville. No acababa de comprender la última observación de Mr. Otis. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente de que yo le previne algunas semanas después se cerró el trato y a fines de estación el ministro y su familia comprendieron al viaje a Canterbury. Bien, entonces, prosiguiendo con el relato, Mistress Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia R. Tappan, de la calle West 52, había sido una ilustre beldad de Nueva York, era todavía una mujer guapísima de edad popular, con sus ojos hermosos y un perfil soberbio. Entonces, el texto subrayado va a leer al arco. Ok, profesor. Muchas damas americanas, cuando abandonan su país natal, adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción en Europa. Pero Mistress Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa bajo muchos aspectos y hubiese podido citársela en buena lid para sostener la tesis de que lo tenemos todo en común con América hoy en día, excepto la lengua, como es de suponer. Bien, entonces tenemos, prosiguiendo con el relato, su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio de bastante buena figura que se había erigido en candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas, y aún en Londres pasaba por ser bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria. Aparte de esto, era perfectamente sensado. Bien. Miss Virginia E. Otis era una muchacha de 15 años, esbelta y graciosa, como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación de sus grandes ojos azules. A ver, González Herrera va a leer el texto resaltado. Ya, profe. Profe, se nota medio raro el texto, o sea, como que una línea no se nota muy bien, pero Sí. Esa era es una distorsión del de texto ya. por razón tecnológica, ¿no? Entonces un ratito voy a cerrar el archivo, ¿ya? Ya, Hay profe. un problema ahí. Es una falla tecnológica. Sigue el problema. Pues unos segundos, por favor. Voy a cerrar el archivo y nuevamente voy a tratar de Ya, abrir. profe. Voy a cerrar el archivo porque el problema es de la versión de PDF.
Ya, ahora sí creo podemos. Ahora sí podemos visualizar. Sí, profesor, sí. Ya. Ya, lea 2 párrafos. A ver, vamos a ver acá. Hasta ahí. ¿Se puede visualizar? Sí, profesor. Ya, muy bien. Muchas damas americanas cuando abandonan su país natal adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica y se figura que eso es uno de los sellos de distinción de Europa. Pero Mistress Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa bajo muchos aspectos y hubiese podido citársela en buena lid para sostener las tesis de que lo tenemos todo en común con América. Hoy día acepto la lengua como es de suponer de su hijo mayor. Ya, muy bien. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio de bastante buena figura que se había erigido en candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas y aún en Londres pasaba a ser bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria. Aparte de esto, era perfectamente sensato. Sensato. Bien. A ver, el texto resaltado va a leer Camila. A ver. Miss Virginia Otis. Era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa, y sobre su poney derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando 2 veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatura de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de Cheshire, que la propuso acto continuo el matrimonio, y sus tutores tuvieron que expedirle aquella misma noche a Elton, bañado en lágrimas. Bien, muy bien. Después de Virginia venían los gemelos conocidos de ordinario con el nombre de estrellas y bandas, porque se les encontraba siempre ostentándolas. Eran unos niños encantadores y, con el ministro, los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio en que el aire estaba aromado de olor a pinos. De cuando en cuando oíanse a una paloma arrullándose con su voz más dulce o entreveíase entre la maraña y el frufru de los helechos la pechuga de oro bruñido de algún paisano. Ligeras ardillas los espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de las matorrales o sobre los collados herbosos, levantando su rabo blanco. ¿Bien? Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas y antes de que llegasen a la casa ya habían caído algunas gotas. En los escalones se hallaba para recibirles una vieja
pulcramente vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era Mistress Umey, el ama de gobierno que Mistress Otis, a vivos requerimientos de Lady Canterville, accedió a conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a la familia cuando echaron pie a tierra y dijo, con un singular acento de los buenos tiempos antiguos: les doy la bienvenida a Canterville Chase. La siguieron atravesando un hermoso hall de estilo Tudor hasta la biblioteca, largo salón espacioso que terminaba en un ancho ventanal acristalado. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, sentáronse todos y se pusieron a curiosear en torno suyo mientras Mistress Umey iba de un lado para el otro. Bien. ¿Algún voluntario, una voluntaria para que lea el texto resaltado? Yo, profe. Ya, empezamos. De pronto la mirada de Mr. Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea. Sin darse cuenta que sus palabras, dijo a Mr. Umey: veo que han vertido algo en este sitio. Sí, señora, contestó Mr. Umey, no sabe bien, en voz baja. Ahí se te ha vertido sangre. Es espantoso, exclamó Mistress Otis. No quiero manchas de sangre en ningún salón. Es preciso quitar eso inmediatamente. La vieja sonrió y con la voz baja y misteriosa respondió: es sangre. Bien. La sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Sir Simon de Canterville, en 1565. Sir Simon la sobrevivió 9 años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosísimas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero quitarla imposible. Todo eso son tonterías, exclamó Washington Otis. El producto quitamanchas, el limpiador incomparable del campeón Pinkerton, hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos. Y antes de que el ama de gobierno, aterrada, pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el entaimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes la mancha había desaparecido sin dejar rastro. Ya sabía yo que el Pinkerton la borraría, exclamó en tono triunfal, paseando una mirada circular sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado esas palabras cuando un relámpago formidable iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a Mistress Umey, que se desmayó. «¿Qué clima más atroz?», dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo veguero. «Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar». «Querido Hiram», replicó Mistress Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario en caja. Así no se volverá a desmayar». En efecto, Mistress Umey no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente y con voz solemne advirtió a Mistress Otis que debía esperarse algún disgusto en la casa. «Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y durante noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban». A pesar de lo cual, Mr. Otis y su esposa aseguraban vivamente a la buena mujer que no tenían miedo a ninguno de los fantasmas.
La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentasen el salario, se retiró a su habitación renqueando. Entonces, este es un tipo de relato de un nuevo estilo de corte romántico, ¿no? Estos relatos, estas narraciones de tendencia de la corriente del romanticismo literario, ¿en qué consisten? Estos relatos consisten que el romanticismo necesariamente destacaba tres fuentes, ¿no? El sentimiento pasión al sexo opuesto, el sentimiento pasión a las tradiciones, leyendas, mitos del pasado, de la época medieval, y al sentimiento del plano social. En esas tres fuentes se da el romanticismo. En este relato se está retribuyendo a un pasado de una característica, una costumbre característica de la época medieval. No solamente en el entorno de Francia, Alemania, España, sino en varios lugares en el entorno europeo se han dado estos casos, ¿no? Que castillos, viejas casas de construcciones arquitectónicas bastante antiguas, presentaban ciertos misterios donde estaba presente ciertos fantasmas, ciertos seres que no eran probables en la vida real, pero que sí existían en ese entorno, ¿no? Entonces, salgo un momentito acá en el entorno, por ejemplo, de acá nos encontramos cerca de nuestro colegio, Ñaña. ¿Quién no conoce Ñaña? En Ñaña había el castillo de Ñaña. ¿De dónde proviene el nombre Ñaña? Ñaña proviene del conde Ñaña. En la época colonial, el conde Ñaña venía con su carroza desde el centro de Lima y ahí pasando el río Lima, que el puente nuevo, el puente que han construido, al terminar ahí, estaba el castillo. Según hice las averiguaciones, este castillo era más hermoso que el castillo de Cañete. Si ustedes conocen el castillo de Cañete, es muy hermoso todavía, pero descuidado, muy hermoso desde luego, ¿no? El castillo de Cañete. Entonces, algunas personas que han visto que este castillo era muy hermoso, tenía un sótano. Entonces, en el año 90 todavía existía en el sótano de partes del castillo, existía en el sótano la carreta del conde Ñaña. El nombre Ñaña viene del dueño de este castillo, es el nombre de Ñaña. Entonces, sobre ahí hay misterios, conversado, ¿no? Que a medianoche habían almas que transitaban frente paralelo al río Rímac, ¿no? Damas con una elegancia de vestido, pero que arrastraban cadenas, ¿no? Y eso pude conversar con un trabajador que vive todavía ahí en el mercado cerca, próximo al puente, que todavía hay un mercado pequeño. Así como en el centro de Lima también, frente al centro cívico había la Casa Matucita. En la Casa Matucita todas las noches el segundo piso no era poblada. El primer piso era de productos Matucita, que hoy día ya no lo es. Se vendían productos tecnológicos Matucita, equipos modernos marca Matucita. El segundo piso nadie la alquilaba por el temor a fantasmas. Y así en muchos lugares, tanto en el Perú como en Europa, existían los fantasmas. Entonces, acá el título que nos dice, el fantasma de Canterville. Entonces, ahí mismo la etapa desde 1500 y en esa parte del relato donde dice una mancha de sangre, producto de un asesinato, la muerte de una dama, esa mancha se limpia y vuelve a volver a nacer esa mancha, no desaparece esa mancha. Entonces, ahí estamos en el mundo, en el contexto de lo real y lo irreal, ¿no? De lo que es lo fantástico en el relato. Entonces, desde ese punto de vista, en estos relatos existe lo misterioso, ¿no? Lo misterioso,